Jueves, 31ª semana del tiempo ordinario. Pedimos al Señor por el incremento en las vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada. Muy fundamentalmente al sacerdocio. Hoy es primer jueves de mes. Todos los jueves recordamos que fue el jueves antes de su pasión, que llamamos Jueves Santo nosotros, en la última cena donde Jesús instituye el sacerdocio e instituye la Eucaristía. Y por eso es que los jueves pedimos por el incremento en las vocaciones. Vamos a meditar lo que la palabra de hoy nos regala a través de la liturgia que celebramos en las misas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura está tomada de San Pablo a los cristianos de Roma y dice así. Capítulo 14, versículos 7 al 12. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Entonces, ¿con qué derecho juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos, en efecto, tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, porque está escrito, juro que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua dará gloria a Dios, dice el Señor. Por lo tanto, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas de sí mismo a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo en respuesta a esta lectura es el Salmo 26, dice: Contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. El Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 10. Se nos relata este episodio de la vida de Jesús. Dice: todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: si alguien tiene 100 ovejas y pierde uno, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan conversión, que no necesitan convertirse. Y les dijo también: si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la dracma que se me había perdido.
Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense qué hermosa la diferencia, ¿no?, que estamos llamados a hacer hoy. Primero que nada, saber que la vida y la muerte esta temporal, tanto la vida temporal como la muerte temporal, para nosotros no tienen diferencia, dice San Pablo: si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor, y todos vamos a tener que comparecer para dar cuentas de nosotros mismos ante Dios, ¿no? Porque está escrito, dice Dios: juro que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua dará gloria a Dios. Entonces, qué importante poner primero que nada nuestra vista siempre ahí, hacia donde vamos, ¿no?, a nuestro juicio. El juicio, en el momento en que morimos, tenemos nuestro juicio particular. Y qué importante es vivir entonces pensando en tratar de ir corrigiéndonos cada día a nosotros mismos para poder estar en mejores condiciones en la presencia de Dios ante su tribunal. Y por eso es que el Salmo también nos dice: contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, ¿no? Y termina diciendo: espera en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor, ¿no? Una sola cosa he pedido al Señor: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Perfecto, nosotros sabemos que si vivimos, vivimos para Dios; que si morimos, vivimos para Dios. Le pertenecemos, nos dice San Pablo. Pero nuestro mayor deseo es estar en la casa del Señor. ¿Quién de nosotros quiere perder su vida eterna? Todos queremos salvarnos y vivir en la presencia del Señor por años sin término, como dice el salmista, ¿no? Y qué importante es también lo que, entrelazado con esto, en el Evangelio Jesús nos cuenta, ¿no?, de estas dos parábolas en las que hay tanta alegría en el cielo, dice él, por un solo pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan conversión. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento ya hay profecías en donde se dice: Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva, ¿no? Y hay algo que, en consonancia con esto, así como el Señor nos dice: les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte, ¿no? Así como esa mujer que había perdido la moneda y la busca, la dracma perdida, y cuando la encuentra llena de alegría le comparte a los demás la noticia. Lo mismo el pastor que había perdido una ovejita sale y la busca hasta que la encuentra, ¿no? Y cuando la trae de nuevo al redil, viene lleno de alegría, ¿no? Es decir, el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y esto es una gran consolación para todos nosotros, porque todos somos pecadores, porque todos estamos en proceso de conversión durante nuestra vida, desde que nos bautizan hasta que nos vamos, hasta el último aliento de nuestra vida esta temporal, estamos en camino de conversión diario, que se va produciendo en la medida en que nosotros dejamos obrar al Espíritu de Dios en nosotros para que Él nos vaya santificando. Y lo importante es, además de sabernos pecadores, sabernos que tenemos un Dios que nos ama y que espera que nosotros cada día nos convirtamos, que cada día mejoremos con la ayuda de su gracia, que principalmente obtenemos a través de los sacramentos, en la confesión y la Sagrada Comunión. Principalmente la confesión, que nos restaura a la vida de hijos de Dios, que nos da fortaleza para no caer en el pecado, y la comunión sacramental del cuerpo y sangre de Jesús, que es toda la fuente de nuestra vida interior, ¿no? Estar unidos a su naturaleza divina, ¿qué más podemos pedir?
El Señor lo ha hecho todo para que nosotros nos podamos salvar. Pero hay una importante pregunta que hace San Pablo. Dice, ¿y entonces, con qué derecho juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Es decir, lo que San Pablo nos quiere decir es, si todos vivimos para el Señor y todos morimos para el Señor y todos vamos a tener que dar cuentas de nosotros mismos ante Dios, entonces, ¿por qué? ¿No? Dice, ¿con qué derecho juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Y acá hay que hacer una diferencia, porque muchas veces se malentiende la lectura, la palabra de Dios, pensando que entonces no hay que tener ningún tipo de juicio hacia nada. Y nosotros juzgamos actos, pero no juzgamos a las personas, ¿sí? No condenamos al pecador, condenamos el pecado. Hay actos que son impropios y que son dañinos porque son pecados. Todo pecado daña. Daña a la persona que lo comete y daña al entorno y daña a la iglesia entera como cuerpo místico de Cristo. Pero nosotros estamos llamados a juzgar los actos, no a las personas. Al contrario, ¿esto qué significa? Lo que acá nos dice, ¿no? ¿Con qué derecho juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Es decir, nosotros podemos juzgar que un acto es pecaminoso, que un acto es malicioso, y por lo tanto podemos tratar de no estar, ¿no es cierto?, metidos en eso. De hecho, el Salmo 1 dice muy claramente, ¿no? Feliz aquel que no sigue el consejo de los impíos, ni se sienta en la senda de los pecadores, ¿no? Ni en la reunión de los cínicos, sino que medita la ley del Señor día y de noche, ¿no? Y es como un árbol plantado junto a las aguas de un río que da fruto a su debido tiempo y sus hojas nunca se marchitan, y todo lo que hace le saldrá bien, dice. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Es decir, nosotros cuando vemos que hay un acto pecaminoso y que es dañino, estamos supuestos a alejarnos de la actitud y de la conducta pecaminosa de alguien. Pero no estamos supuestos a despreciarlo al pecador, sino al contrario, de juzgando los actos que vemos, llamarlo a la conversión. Porque el hablar con la persona que nosotros estamos viendo que está en un camino equivocado es parte de la caridad, es parte de buscar el bien de esa alma, de decirle con toda caridad lo que nosotros observamos que no está de acuerdo con la voluntad divina, con los mandamientos del Señor, y que por lo tanto está en riesgo su alma. Es nuestro deber cuidar y velar por la vida espiritual de mi hermano, si yo me doy cuenta de algo y lo puedo ayudar, ¿no? Y lo mismo tengo que estar dispuesto a que alguien también a mí me corrija fraternalmente y me diga qué actos ve en mí que me pueden llevar a la condenación. Porque estamos para eso, estamos para ayudarnos. Y por eso es que en Mateo se habla de la corrección fraterna. Y por eso es que también en el Antiguo Testamento el Señor dice, si vos ves que alguien se comporta mal y no lo corregís, esa persona va a ir a la condenación, pero a vos también se te va a pedir cuentas por no haber hecho nada por tu hermano. Es un acto de caridad el corregir fraternalmente, es un acto de caridad el buscar el bien del alma de mi hermano, que mi hermano se salve. Y también, como digo, esperar que otros me observen a mí también mis actos y los juzguen y se den cuenta y me digan, mira, esto está mal a los ojos de Dios, ¿no? Porque el Señor lo que quiere es la conversión del pecador. Por eso dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan conversión. Pero el pecador, para arrepentirse, nosotros pecadores, para arrepentirnos necesitamos saber que hay algo de qué arrepentirnos.
¿no? Y muchas veces son nuestros hermanos los que nos hacen dar cuenta. Entonces, tener mucho cuidado con eso de que el no juzgar implica directamente cerrar los ojos, ¿no? Hacer la vista gorda, dejar hacer, dejar pasar. Eso no es de Dios. El Señor nos pide siempre que nosotros demos testimonio de Él y que procuremos ayudarnos los unos a los otros para llegar a la vida eterna, ¿no? Para que podamos entre todos ayudarnos a vivir de acuerdo con los mandamientos. Por lo tanto, ahí está la clave, ¿no? Dice, ¿qué derecho tenés para juzgar a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Dice San Pablo. No hemos de despreciar al pecador, sino despreciar al pecado. Y al contrario, procurar desde la caridad, desde el amor que es Dios mismo, procurar la salvación de ese hermano que está en un camino incorrecto. Si yo tengo la gracia de que el Señor hace que yo no esté en ese camino y que pueda ver con más claridad que Él. Así como también permitir que otros vean con claridad mi camino, ¿no? Y me ayuden para la salvación del alma. Ese es el mensaje de hoy. Entonces, no estamos supuestos a callarnos, no estamos supuestos a dejar que el hermano se pierda, sino al todo lo contrario. Cuando vemos una actitud pecaminosa, estamos supuestos como hijos de Dios a buscar a esa oveja perdida y a tratar de traerla al redil, tratar de salvarla, con todo amor, hacer notar cuál es la conducta pecaminosa y buscar con amor fraterno la salvación de esa alma. Entonces, el juicio que nosotros no debemos hacer es el juicio ese que se pone por encima del hermano, que lo mira como en posición de Dios, ¿no? Ninguno de nosotros está por encima del otro respecto de Dios. Ni ninguno de nosotros, seamos más o menos pecadores, tenemos derecho alguno a señalar al otro desde una postura de condenación, porque no somos Dios. Nosotros sí juzgamos el pecado y cuando lo vemos estamos llamados, como decía, a ayudar a la conversión de mi hermano, como estar abierto a que otro me ayude, a que yo me convierta también. Pero no estamos supuestos a ponernos en la postura de Dios que juzga, que condena, que separa, que desprecia, porque Dios no lo hace. Dios no desprecia al que vuelve, dice el Salmo 50, tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Es verdad que aquel que lo rechaza a Dios, rechaza su propia vida eterna, pero esa es una decisión del que toma esa actitud de rechazar a Dios, de rechazar el amor de Dios por él, de rechazar la salvación de Dios, de rechazar la vida eterna. Pero de parte de Dios nunca vamos a ver esa actitud de rechazo al pecador, sino al contrario, Él está siempre como el papá de esa parábola del hijo pródigo, esperando en la puerta a ver en qué momento su hijo se arrepiente y vuelve. Y el Salmo 50 dice, tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Siempre Dios hasta el último momento, incluso en la antigüedad, fíjense el caso extremo de los suicidios. En la antigüedad se creía que esas almitas iban directo al infierno, que se condenaban para toda la eternidad. Sin embargo, con el tiempo y la Iglesia avanzando en lo que el Espíritu Santo va enseñándole, ¿no? Como Jesús nos dijo, el Espíritu Santo les explicará todo lo demás. Ahora ustedes no lo pueden entender, pero cuando venga el Paráclito, el Espíritu Santo les explicará, ¿no? Las demás cosas. Bueno, la Iglesia entiende que a veces una persona puede haber cometido un acto así en un momento de desesperación y, por ejemplo, escuchaba a un sacerdote una vez que decía, si alguien se tiró, ¿no? Alguien estaba muy preocupada, una mujer, por su esposo que se había tirado desde un puente. Y bueno, el sacerdote le decía, pero usted no sabe si desde que caía desde la punta del puente hasta que llegó al piso, no se arrepintió,
¿no? La misericordia de Dios es infinita. Es un océano que no podemos dimensionar ni dónde empieza ni dónde termina. Es infinita la misericordia de Dios con el pecador, con nosotros. Y esa misma actitud tenemos que tomar nosotros también entre nosotros, ¿no? Saber que Dios es misericordioso y que Él nos pide, Él dice, sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Por eso es que cuando Pedro también le pregunta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, Jesús le dice, Él le dice hasta 7 veces, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, es decir, siempre que alguien viene arrepentido, nosotros tenemos que obrar igual que como obraría Dios y como obra Dios con nosotros, que vamos arrepentidos y Él nos absuelve, Él nos perdona en el sacramento de la reconciliación y nos habilita una vida nueva. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado, el corazón sincero que busca la conversión, que busca el cambio. Ese corazón sincero que no se acerca a Dios especulando, ni pensando Dios es bonachón y Dios me va a perdonar. No, eso ya es lo que se llama un pecado de presunción. Sería como tomarlo a Dios por tonto, ¿no? Por manipulador. No, Dios no se deja burlar, pero Dios tampoco se deja ganar en gran misericordia cuando nosotros nos acercamos a Él con todo nuestro amor a decirle, Señor, perdóname. Señor, me arrepiento y no quiero volverlo a cometer. Dame tu gracia, dame tu fortaleza para no caer. Eso es lo que le decimos en cada momento que nosotros nos arrepentimos y que incluso vamos al sacramento de la reconciliación para obtener la absolución total del pecado. Así que bueno, entonces que nos quede claro esto, ¿no? No despreciar a los pecadores, a los que nosotros vemos que están en una conducta incorrecta a los ojos de Dios, que por gracia de Dios a lo mejor nosotros no estamos en eso, pero que podemos caer también. Por eso tenemos que estar siempre vigilantes y nutridos de los sacramentos, tener toda la fuerza para justamente cuando nos vienen las tentaciones no caer. Pero siempre estamos en riesgo, ¿no? Solo la gracia de Dios a través de los sacramentos puede ayudarnos para que nosotros tengamos fortaleza en los momentos de las tentaciones y no caigamos. Pero sí, cuando vemos un pecador, no estar murmurando, como dice acá que hacían los fariseos, ¿no? Los fariseos y los escribas que murmuraban y decían, este come con pecadores y publicanos, ¿no? No estamos llamados cuando vemos a alguien que está en una conducta pecaminosa a murmurar, a desparramar el pecado con los demás, pecados graves, incluso nosotros estamos llamados más bien a ser instrumentos del Señor para atraer a esa ovejita perdida, para conducirla, ¿no? al camino estrecho que lleva a la vida, ¿no? Al camino del Evangelio. Y también, por supuesto, dejar que otros nos ayuden a nosotros en ese sentido. Se condena al pecado, no al pecador, mucho menos al pecador que se arrepiente. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Por eso San Pablo dice, ¿quién eres entonces para juzgar? ¿Por qué lo desprecias? No es que no juzguemos los actos, que es necesario juzgar lo que vemos, juzgamos actos, pero no a las personas. A las personas las tratamos de ayudar para que vuelvan al camino del Señor. Todos somos pecadores ante los ojos de Dios, como dice San Pablo, todos vamos a tener que rendir cuentas ante Dios. Y tanto en vida como en muerte le pertenecemos al Señor, todos en un plano de igualdad. Ninguno de nosotros está por encima de otro para sentarse en la silla de Dios. Pidamos al Señor esta gracia de saber diferenciar siempre el pecado del pecador, de poder ser instrumentos de Él para ayudar a nuestros hermanos y dejarnos ayudar por nuestros hermanos
en este camino de la fe y del cambio continuo hasta llegar a la presencia de Él. Pedimos la intercesión de nuestra Madre para que ella, que supo ser muy diligente en todo lo que el Señor necesitaba, nos enseñe también a ser verdaderos discípulos del Señor. Ella, la primera discípula. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que así sea.